Esta es Rusia, el país más grande del mundo y el beligerante principal en lo que podría ser el conflicto más trascendental de este siglo. Desde el principio, quiero enfatizar que yo, como casi todos los generales de sillón en Internet, estoy lamentablemente poco calificado para hablar sobre los detalles de la invasión en curso de Ucrania. Sin embargo, este es un conflicto que más que cualquier otro anterior se está luchando tan duro con la economía como con tanques y aviones de combate. Y desde ese ángulo, podemos aprender mucho sobre un país que, según muchas métricas, es absolutamente aterrador, pero según muchas otras es algo completamente diferente. Mientras todos nosotros hemos estado consumiendo compulsivamente las últimas actualizaciones de la situación en Ucrania, hay un fragmento de sonido que nos han repetido una y otra vez, que es que a pesar del vasto tamaño de Rusia, su inmensa riqueza en recursos y su gran población, su economía es comparativamente bastante patética. Se ha comparado su producción nacional con la de estados estadounidenses como Texas y Florida, lo cual probablemente sea un poco deshonesto, si no por otra razón, porque la economía de Texas es enorme, pero también envía el mensaje equivocado, porque la economía de Texas es, por casi todas las demás métricas, mejor que la de Rusia. Es extraño llamar inadecuada a la 11ª economía más grande del mundo, pero no son las cifras principales las que cuentan la historia completa, tanto como las oportunidades desperdiciadas si se hubieran hecho algunas cosas de manera diferente en las últimas 3 décadas. No hay razón para esperar que Rusia no pudiera ser una de las naciones más ricas y prósperas del mundo hoy. Este fue un país que en menos de 10 años aumentó su producción en más de 800%. Tenía una población que estaba lista para adoptar el mercado libre y trabajar duro para construir un futuro mejor para ellos mismos. Y tenía un mundo que en su mayoría quería que le fuera bien para evitar regresar a la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tan grande y poderosa es la economía de Rusia hoy en día? ¿Qué detuvo el crecimiento que estaba experimentando a principios de los 2000? Y finalmente, ¿está en una posición donde puede justificar un conflicto tan costoso como el que acaba de meterse? Como siempre, una vez que hemos hecho todo eso, podemos poner a Rusia en la tabla de clasificación nacional de economía explicada. Sí, este va a ser otro país al que no se me permitirá viajar por un tiempo de nuevo. Bueno, la economía de Rusia, tal como la conocemos hoy, comenzó a finales de 1991, después de que la Unión Soviética se disolvió oficialmente y la Federación Rusa nació de sus cenizas, junto con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. La desaparición efectiva de la noche a la mañana de la segunda entidad más poderosa del mundo, en ese momento, dejó un vacío de poder muy serio. Después de vivir un intento de golpe de Estado fallido en 1989, Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no estaba demasiado interesado en permanecer como figura pública más tiempo del necesario. Eso dejó a Boris Yeltsin, un expolítico soviético de alto rango, como el único gobernante de la nueva Federación Rusa. Aunque en Occidente estaban encantados de que la Unión Soviética, su archienemigo durante buena parte de medio siglo, hubiera desaparecido, en muchos sentidos le tenían más miedo a Rusia en ese momento que en los años anteriores. Esto representó el cambio de poder más dramático en la historia mundial. Incluso ignorando la crisis humanitaria de millones de personas que no sabían a dónde deberían ir a trabajar, o dónde deberían obtener comida, o cómo se suponía que debía operar su nuevo país, el resto del mundo estaba lidiando con un problema potencialmente mayor, que era que este estado frágil tenía un arsenal de miles de fuegos artificiales picantes y fácilmente podría regresar a ser otro adversario comunista. Yeltsin era, al final del día, un expolítico soviético, por lo que no había razón para esperar que no pudiera simplemente revertir el país a un sistema de gobierno soviético. Viendo esta amenaza potencial y queriendo suavizar la situación tanto como fuera posible, se puso en marcha un plan basado en un manual publicado por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales. Aquí tienes una pregunta. Digamos que tienes un país que es un completo fracaso. El gobierno se ha ido, la moneda ya no existe, la gente no sabe quién posee qué, básicamente todo está empezando desde cero. ¿Qué haces? Bueno, afortunadamente algunas personas muy inteligentes pensaron exactamente qué hacer. Por eso tenemos el Consenso de Washington, así llamado porque fue formulado por el tipo de instituciones que tienen sus oficinas en Washington, Distrito de Columbia. El Consenso de Washington es básicamente el manual de instrucciones de IKEA que usas cuando intentas construir una economía nacional a partir de nada más que componentes planos, y tiene 10 instrucciones básicas. Disciplina en la política fiscal, evitando elevados niveles de endeudamiento público en relación con el Producto Interno Bruto y una redirección del gasto público desde los subsidios, especialmente los subsidios indiscriminados, hacia la provisión generalizada de servicios que impulsen el crecimiento y beneficien a los más pobres.
como la educación primaria, la atención primaria en salud y la inversión en infraestructura, además de una reforma tributaria que amplíe la base impositiva y adopte tasas marginales moderadas, tasas de interés determinadas por el mercado y positivas pero moderadas en términos reales, tipos de cambio competitivos, liberalización del comercio, la liberalización de las importaciones, con un énfasis particular en la eliminación de restricciones cuantitativas como cuotas, licencias y aranceles, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de empresas estatales, desregulación y seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Básicamente, pon estas cosas en su lugar y deberías tener una economía. Ahora, algunas de estas fueron más fáciles de implementar que otras. La liberalización del comercio, por ejemplo, comenzó lento entre sus antiguos pares soviéticos, pero eventualmente Rusia comenzó a comerciar sus materias primas con el resto del mundo. También implementó una nueva moneda en 1992, la cual hizo intercambiable por el antiguo rublo soviético que la precedió. Una pequeña nota curiosa fue que la moneda de un rublo, que valía menos de un centavo estadounidense en ese momento, era prácticamente idéntica en tamaño y peso a la moneda de 5 francos suizos, lo que llevó a muchos rusos a llevar bolsas de estas monedas a cientos de máquinas expendedoras suizas y comprar camiones llenos de aperitivos que llevarían de regreso a Rusia. Supongo que no les tomó demasiado tiempo abrazar el capitalismo después de todo. Eso no es muy importante, pero es muy divertido. Lo que fue muy importante fue el punto sobre la privatización de las empresas estatales. Podrías pensar que, viendo ejemplos como el de China, que abrirse al comercio internacional y adoptar el libre mercado fue algo así como un truco para garantizar el crecimiento económico, al menos a corto plazo. Desafortunadamente, eso realmente no sucedió en Rusia, y en la década siguiente a la caída de la Unión Soviética, el Producto Interno Bruto de Rusia se redujo a más de la mitad. La razón más grande de esto fue la privatización mal gestionada de las industrias de la nación. En la Unión Soviética, todas las industrias eran propiedad del Estado, pero el Consenso de Washington pide que las industrias de valor agregado sean privatizadas. Hay 2 razones para esta recomendación. La primera es que establece un mercado libre. No puedes reformar tu economía sobre la base del capitalismo si todas las industrias más grandes de la nación están controladas por el Estado. La segunda razón para esta recomendación es porque puede hacer que el país gane mucho dinero en un periodo de tiempo muy corto. Los gobiernos de todo el mundo venden activos públicos para liberar efectivo, y las antiguas naciones comunistas teóricamente tienen más para vender. Piensa en esto como generar capital semilla para lanzar una nueva empresa, solo que en lugar de ser una empresa, es un país entero. Rusia sí tenía muchas industrias valiosas, siendo la extracción de recursos naturales la más importante, pero también había telecomunicaciones, servicios públicos y manufactura. La única pregunta se convirtió en ¿a quién debería ir esto? La respuesta lógica sería al mejor postor, pero hay algunos problemas con esto. En ese momento, el mejor postor habría sido empresas del oeste, y era comprensible que la nueva Federación Rusa aún no estuviera lista para digerir que una empresa estadounidense controlara sus campos de petróleo. Entonces, la mayoría de estos activos se vendieron internamente. El problema era que las personas que emergían de un estado socialista fallido normalmente no disponen del tipo de efectivo necesario para hacer ofertas realistas sobre partes de la infraestructura nacional. La corrupción que siguió casi selló el destino de Rusia para las siguientes décadas. Los funcionarios encargados de repartir las industrias de la nación fueron sobornados para otorgar fábricas y minas a individuos bien conectados, muchas veces ellos mismos, un miembro de la familia o quien les diera el mejor soborno. Esto no solo dejó las principales industrias en manos de un número muy pequeño de personas muy corruptas, sino que también significó que el país no recaudó casi tanto ingresos como podría haber obtenido si este proceso de privatización se hubiera manejado de manera más justa. Estos individuos bien conectados, u oligarcas como se les llegó a conocer, no solo dirigieron mal estas industrias, sino que también tomaron casi todo el dinero que obtuvieron de sus operaciones sospechosas y lo invirtieron en el extranjero. Este proceso fue asistido por la insistencia del gobierno ruso en mantener un alto tipo de cambio extranjero. Cualquier dinero ganado dentro de Rusia por los oligarcas podría ser transferido a dólares estadounidenses, o más comúnmente a libras británicas, a una tasa más alta de lo que normalmente dictaría el mercado libre. El gobierno ruso pagó mucho dinero para mantener este tipo de cambio, pero todo lo que realmente hizo fue ayudar a los ricos y corruptos empresarios rusos a comprar departamentos y equipos de fútbol en países que pensaban que valían la pena invertir. Esta fuga de capitales significó que el gobierno tuvo dificultades para recaudar dinero y tuvo que depender de un continuo endeudamiento internacional. Todo esto llegó a un punto crítico en 1998, cuando una guerra fallida en Chechenia y la crisis financiera asiática se combinaron para dar a la nueva Federación Rusa su primera crisis económica.
El gobierno ya no pudo pagar sus deudas y la tasa de cambio cayó bruscamente. Las industrias mal administradas no lograban atraer a compradores extranjeros o nacionales, y las empresas ni siquiera podían hacer pagos a su personal, lo que llevó a una amplia violación de los derechos de los trabajadores en todo el país. Los inversores extranjeros huyeron del país, lo que provocó una mayor caída de los mercados de activos y causó una corrida sobre las reservas del Banco Central ruso. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional intentaron intervenir con una inyección de $22.000 millones. Estas instituciones estaban contentas de proporcionar apoyo, no solo porque esa es su función principal, sino también porque nadie quería que este tumulto financiero empujara a Rusia de nuevo hacia el socialismo de estilo soviético. Desafortunadamente, y quizás sin sorpresa para nadie, se reveló más tarde que hasta $5.000 millones de esa inyección fueron robados por funcionarios conectados tan pronto como el dinero entró en Rusia. Pero esta fuerte caída después de una década bastante decepcionante fue algo así como un trampolín para el cambio de rumbo ruso. La suerte rusa comenzó a cambiar después de este colapso por algunas razones. La primera fue que no tenían mucho más por caer. Pero hablando en serio, la moneda perdió el 80% de su valor prácticamente de la noche a la mañana, lo cual es terrible para la economía en general, pero permitió que las deudas y los salarios impagos se pagaran con relativa facilidad. Rusia también fue un gran beneficiario del constante aumento en los precios del petróleo que se sentiría durante la siguiente década. Fue en este momento cuando un tal Vladimir Putin se convirtió en presidente, sucediendo a Boris Yeltsin, quien había enfermado y entregado las riendas a su entonces primer ministro. El nuevo presidente supervisó una serie de reformas que, en justicia, hicieron mucho bien para la economía. Pero su primera orden del día se puso en acción el 31 de diciembre de 1999 y se titulaba «Sobre las garantías para el expresidente de la Federación Rusa y los miembros de su familia». Esto garantizaba que no se siguieran cargos de corrupción contra el presidente saliente y sus familiares. Básicamente, fue un indulto presidencial para el escándalo de corrupción del expresidente, que convenientemente también involucraba a Putin mismo. Sí, no es un buen comienzo. De todos modos, a pesar de la corrupción continua, Rusia se desempeñó bien durante la próxima década. Las grandes industrias se consolidaron cada vez más, pero eso significaba que podían competir con sus grandes rivales internacionales. El mercado interno fue el verdadero ganador. Por primera vez, el pueblo ruso tuvo acceso a un sistema financiero similar al que damos por sentado en Occidente. La gente podía pedir dinero prestado, encontrar trabajos formales y usar estos ingresos para apoyar a empresas genuinas en el propio país. Sí, una enorme cantidad de riqueza todavía se estaba distribuyendo de manera desproporcionada y quizás incluso injusta a un grupo muy pequeño de personas. Pero seamos honestos con nosotros mismos, no es como si eso no sucediera en nuestras propias economías, ¿verdad? Eso es solo parte de ser una economía de mercado libre. Bueno, más sobre eso más tarde. Rusia también logró pasar por la crisis financiera global de 2008 relativamente ilesa. Sus bancos eran tan nuevos y poco sofisticados que evitaron la mayoría de los problemas causados por instrumentos financieros avanzados. Sin embargo, fueron afectados temporalmente por la rápida caída de los precios del petróleo en ese momento. Sin embargo, para el 2013, el fuerte crecimiento se había reanudado y la economía era más de 10 veces más grande de lo que era en los puntos más bajos de la crisis financiera de 1990. El nuevo presidente ciertamente fue controvertido, pero a veces una nación en dificultades necesita un liderazgo fuerte para encaminarla en la dirección correcta. El problema era principalmente a quién servía esta prosperidad, un punto que se hizo particularmente evidente en 2014 con la invasión de Crimea. Tras las impactantes acciones tomadas por el gobierno ruso, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón impusieron sanciones a Rusia. Estas sanciones hicieron tres cosas. Pusieron una prohibición sobre la provisión de tecnología para la extracción de petróleo y gas. Pusieron límites a los viajes para los ciudadanos rusos internacionales que estaban cerca del presidente Putin, también conocidos como los oligarcas, y prohibieron la provisión de créditos a las compañías petroleras rusas y a los bancos estatales. Ese último fue el más importante. Si los bancos estatales y las compañías petroleras no podían recaudar dinero, no podían prestar dinero, lo que en teoría debería privar al Estado ruso de los recursos necesarios para continuar las hostilidades, en la práctica realmente no hizo demasiado por un par de razones. No fueron particularmente severas y se revirtieron bastante rápido después del hecho. Rusia también estaba más o menos preparada para ellas. Décadas de venta de petróleo y gas a nivel internacional significaban que Rusia tenía enormes reservas de divisas extranjeras.
Casi todo el petróleo se comercia en dólares estadounidenses, lo que significaba que el gobierno ruso y las empresas rusas podían acumular fácilmente la moneda de reserva mundial para tener a mano para un día lluvioso. La nación necesitó usar algunas de estas reservas y el valor del rublo sí cayó en los mercados internacionales. Pero en muchos aspectos, esto fue algo bueno para las empresas exportadoras en Rusia porque una moneda doméstica devaluada las hizo más competitivas en los mercados internacionales. Eso no quiere decir que no hubo consecuencias. La economía sí se contrajo y el país experimentó niveles más altos de inflación, ya que se prohibieron las importaciones, lo que significa que los suministros de todo, desde alimentos hasta medicinas, se limitaron a lo que se podía producir localmente. Este periodo no fue bueno para el ruso promedio, pero lo cierto es que a los tomadores de decisiones no les importaba. Rusia es potencialmente el país más desigual del mundo, y lo sé, he dicho eso sobre algunos lugares, pero aquí está la cosa. Usamos una medida llamada coeficiente de Gini para medir la desigualdad. Esto puede usarse para medir la desigualdad de ingresos, como en mi jefe gana 3 veces más de lo que yo gano, o la desigualdad de riqueza, como en mi jefe tiene 3 casas y conduce un auto que vale más que el apartamento que comparto con otros 4 estudiantes sin dinero. En el caso de Rusia, estaremos observando la desigualdad de riqueza. El coeficiente de Gini clasifica las economías en una escala de 0 a 1 o de 0 a 100, dependiendo de a quién le preguntes. 0 representa la igualdad perfecta. Todos tienen exactamente la misma cantidad de riqueza. Y 100 significa que toda la riqueza de un país está controlada por una sola persona, y todos los demás no tienen nada. Según el Banco Mundial, Rusia tiene un Gini de la riqueza de 37.5, lo cual no es genial, no es terrible. Ciertamente es mejor que los Estados Unidos, 41.4, y muy lejos del primer lugar de Sudáfrica con 63. El problema es que estas cifras solo se construyen utilizando los datos a los que tiene acceso el Banco Mundial. La élite financiera de Rusia, hasta el mismo presidente, ha sido expuesta una y otra vez por mover dinero por todo el mundo con el fin de ocultar y proteger su verdadera riqueza. Estudios de instituciones como Credit Suisse han teorizado que si este dinero se devolviera y se contara dentro de Rusia, entonces el país sería cómodamente el más desigual del mundo. Lo que esto significaba era que las personas con el dinero y el poder para influir en las decisiones de política no eran las que estaban siendo afectadas por estas sanciones. Los bancos rusos, que estaban escasos de efectivo, simplemente podían recurrir a las reservas de divisas extranjeras y redirigir los préstamos lejos de los consumidores regulares, mientras que esos ciudadanos comunes luchaban por encontrar comida y construir un futuro en un estado fallido. En una democracia regular, esto habría sido el fin de los poderes establecidos. Pero por supuesto, Rusia realmente nunca ha sido una verdadera democracia. En un lugar como Australia o Estados Unidos, mantienes el poder manteniendo feliz a la población votante. Sí, hay donaciones políticas y sí, hay redes de noticias que pueden influir en estos resultados, pero aún todo se reduce a los votos. En un lugar como Rusia, mantienes el poder apaciguando al mismo grupo de personas que se retorcieron y sobornaron para poseer las principales industrias de la nación. Esto nos lleva a la Rusia de hace unas 3 semanas. El país que se había hecho mucho dinero vendiendo mucho petróleo y gas a muchos países que estaban endeudados con su riqueza en recursos naturales. Un país que era gobernado por un grupo muy pequeño de personas para el beneficio de un grupo muy pequeño de personas. Un país que contaba con una reserva extranjera mucho mayor que la que tenía incluso en 2014. Y un país que vio muy pocas consecuencias por sus pasados actos de agresión. Lo único que queda por ver ahora es si esta nueva ola de sanciones será suficiente para finalmente hacerles lamentar sus decisiones. Algo que intentaremos explorar en el video de la próxima semana. Pero por ahora es hora de poner a Rusia en la tabla de clasificación nacional de economía explicada. Comenzando, como siempre, por el tamaño, Rusia tiene actualmente un Producto Interno Bruto de 1.048 billones de dólares estadounidenses. Esto casi seguramente caerá dramáticamente en los próximos años a medida que las sanciones y una guerra costosa golpeen la línea de fondo de su economía, pero por ahora sigue siendo la 11ª economía más grande del mundo y obtiene un 8 de 10. Rusia tiene un Producto Interno Bruto per cápita de poco más de $10.000 estadounidenses. Esto ha bajado significativamente desde su pico de $16.000 en 2013, y para referencia, esta cifra está poniéndola detrás de China, que tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $10.500. Obtiene un 5 de 10. El crecimiento ha sido decepcionante, especialmente en comparación con los años 2000, cuando realmente parecía que Rusia podría ser una verdadera superpotencia económica moderna. Pero la corrupción, la mala gestión y la beligerancia rara vez son una receta para el éxito económico,
Y eso es claro de ver en una economía que, a pesar de todas sus ventajas de recursos naturales, ha disminuido en la última década. Obtiene un 0 de 10. Estabilidad y confianza. Bueno, incluso antes de estas últimas hostilidades, solo querrías hacer negocios en Rusia si realmente necesitabas hacer negocios en Rusia. El riesgo soberano de una nación abiertamente hostil simplemente no es propicio para los negocios. Y dadas las acciones de la nación en las últimas 2 semanas, va a ser un paria en el escenario mundial durante mucho tiempo. 0 de 10. Finalmente, industria. Rusia tiene una abundancia de recursos naturales y no mucho más a su favor. La mayoría de las empresas que se desempeñan bien en Rusia buscan salir lo más rápido posible para ir a los entornos de negocios menos riesgosos y más acogedores de Europa y América del Norte. Obtiene un 3 de 10. En total, esto le da a Rusia una puntuación promedio de 3.2 de 10, lo que la pone en línea con otras historias de éxito económico como Chipre y El Salvador.